Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy hablaremos de por qué Lacan se dice freudiano, usa sus conceptos cuando va a terminar de invertirlos. Todo esto lo abordaremos desde un texto de este librito que se llama El estilo de Jacques Lacan, de la editorial Arrebol, el cual contiene diferentes textos de diferentes autores. El texto en el cual me basaré será Carta a mi amigo Félix de Ricardo Goldenberg. Ricardo Goldenberg se hace diferentes preguntas bastante interesantes. Por ejemplo, la primera pregunta, que es la que nos trae acá, sería ¿por qué Lacan se autodenomina freudiano y sigue usando su vocabulario si subvierte completamente su teoría y sus conceptos? Por otro lado, también se pregunta por qué tenía el propósito de no repetirse. ¿Por qué, por ejemplo, hay tanta diferencia entre lo que dijo tal autor y lo que textualmente dijo el autor de Marras? Por último, la última pregunta que se hace Ricardo Goldenberg es ¿qué consecuencias tenía todo esto? ¿Cómo se relaciona con aquello con lo que quería enseñar Lacan? Bueno, comencemos con la primera. Para responder esta pregunta de por qué se dice freudiano y aparte de todo, por qué usa sus conceptos y los va a terminar subvirtiendo, da más o menos, yo podría decir, tres razones distintas, o sea, tres tópicas distintas. Hay diferentes razones dependiendo de la tópica, pero podríamos separarla en tres. La primera sería la cuestión política, la segunda la cuestión de la transmisión o enseñanza y la tercera poner al psicoanálisis en el banquillo. Por parte de la primera tenemos una pregunta muy interesante que hace Goldenberg, que es ¿qué alternativa tenía para mantener su posición crítica de los fundamentos del freudismo sin transformarse en el nuevo Jung, poniéndose fuera del juego, ¿no? Es decir, la cuestión política tiene que ver con la institución, las instituciones del psicoanálisis. Esto podemos verlo, por ejemplo, con la idea de la excomunión que pasó Lacan, ¿no? Lo podemos ver en un libro de Elisabeth Roudinesco, que es la historia del psicoanálisis francés, si no mal recuerdo, ¿no? En donde nos explica justamente toda esta historia de cómo es todo el embrollo dentro de el fenómeno lacaniano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta primera razón sería una razón de Estado, básicamente, ya que son cuestiones políticas lo que hace que Lacan termine diciéndose freudiano. Por otro lado, las razones de enseñanza, por ejemplo, que no están separadas de las razones políticas para el mayor entendimiento de todos, ¿no? O sea, uno de los propósitos de Lacan era dirigirse a los analistas, no sé si decir de renombre, ¿no? Aquí Goldenberg dice los psicoanalistas legítimos, los que pertenecían a la IPA, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a hablarles a todos ellos con nuevos conceptos, por ejemplo? Por lo tanto, tenía que usar aquellos viejos conceptos y hacerlos llevar a las últimas consecuencias críticas que justamente hace el psicoanálisis. Por otro lado, por ejemplo, dice acá Goldenberg, del lado de la teoría, el problema es otro. Refundar el psicoanálisis en nuevas bases conceptuales, menudo proyecto. Es decir, comenzar todo un movimiento para cambiar el psicoanálisis es un proyecto grandísimo que no sé si algún día se lograría, ¿no? Creo que aún muchas personas siguen y seguimos trabajando, como por ejemplo Diego Hernán González, para cambiar algunos conceptos clásicos del psicoanálisis y no solo cambiarlos de nombre, sino replantear, subvertir todo el concepto. La estrategia, por ejemplo, de decir cosas nuevas a palabras viejas, hacer decir cosas nuevas a palabras viejas, deteniéndose el dicho de que no se puede enseñar nuevos trucos a un perro viejo, ha sido utilizado por otros autores. Lacan no es el único que lo ha hecho. La diferencia es que Lacan hace un uso constante de este recurso, casi como si dijese es el único modo psicoanalítico de hacer teoría. Es decir, que nos lleva al tercer punto que les comentaba, poner al psicoanálisis en el banquillo, es decir, hacer un psicoanálisis del psicoanálisis, tratando de subvertir todo aquello que iba diciendo Freud, por ejemplo. Esto nos lleva a la segunda pregunta, que es ¿por qué
tenía el propósito de no repetirse. Goldenberg nos aclara que solo una vez Lacan la dijo, ¿no? En la conferencia de Razón de un fracaso, Psicoanálisis, Razón de un fracaso. Sin embargo, esta pregunta se resuelve básicamente muy rápido, ya que Goldenberg nos sugiere no hacer de ello una pieza de idealización, ¿no? La idealización, por ejemplo, de la originalidad permanente, que es muchas veces lo que se ha terminado haciendo con la idea de no repetirse, ¿no? Siempre decir algo nuevo. Esto decanta justamente en la tercera pregunta, que es ¿por qué se dice algo de un autor y textualmente hay otra cosa, ¿no? Cuando textualmente vamos al texto, valga la redundancia, encontramos otra cosa en realidad. De esto está plagado el psicoanálisis, y no solo el psicoanálisis. Hay otras, por ejemplo, Borges con Kafka y otros autores que hacen decir algo a un autor, ¿no? Y si hay algo que podemos decir que el psicoanálisis ha cambiado a lo largo del tiempo, es la cuestión o la idea de la lectura, de leer algo. Sabemos que Lacan lo hizo con Saussure, con el Marqués de Sade, con el banquete de Platón y con muchos otros autores. Le ha hecho decir a otros autores cosas que no estaban ahí. Y aquí, en esta pregunta, Goldenberg hace referencia a su libro que tiene del 2018, Desleer Lacan, ¿no? En donde justamente nos dice lo siguiente: el crítico entiende que hay lectores débiles y lectores fuertes. Estos últimos no simplemente leen, sino que desleen, porque leer es, en el sentido fuerte del término, opera como una novela familiar, o sea, como la reescritura de un texto anterior. Los poetas, porque se trata de una reflexión sobre poética, se desleen entre sí al hacer sus poemas. Un poeta lee poemas anteriores de otros poetas o del mismo poeta como otro. No existen textos aislados, sino relaciones entre textos. Es decir, la realidad se va construyendo. Dice Goldenberg, creo no exagerar al sugerir que el psicoanálisis, tanto en extensión como en intención, es un método de lectura. Y justamente lo que hace el analista es leer el discurso del paciente. Pero no solo leer, sino desleer, propone Goldenberg. Y dice, el retorno a Freud de Lacan es el nombre genérico de la deslectura lacaniana, que consiste en su proyecto explícito de poner a Freud del revés como un guante, el retorno de Freud. Lo cual nos lleva a la última pregunta que se hace Goldenberg. ¿Cuál es esta última? Bueno, ¿qué consecuencias tiene todo esto? ¿Cómo se relaciona con aquello con lo que él quería enseñar? Primeramente, nos menciona que hace homeomorfo el movimiento de Lacan en hacer girar el discurso de un paciente y el movimiento de construcción y enseñanza de los conceptos, por ejemplo. Aunque cabe resaltar que no son lo mismo. Por un lado, la operación dentro de un análisis es una operación local, mientras que la cuestión de la enseñanza no lo es. Por lo tanto, dice acá, para ir cerrando, la práctica del malentendido en la enseñanza genera y ha generado efectos incalculables en la comunidad, muchos de ellos nefastos, como lo sabemos. Bueno, hasta acá el video sobre este tema. Este libro es un gran libro, tiene textos bastante interesantes, como La falta en ser es igual a castración, de Diego Hernán, por ejemplo, como también apuntes sobre el estilo de Lacan, de Alba Escalante, o bien del gongorismo a la formalización y su retorno, de Flavia Dutra. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero haya sido claro, espero que les haya hecho interesarse en este texto. Es un texto bastante interesante, ¿no? Es algo que, una pregunta que está constantemente dentro del estudio Lacan. ¿Por qué Lacan sigue diciendo castración, por ejemplo, en lugar de falta en ser? Y algunas otro tipo de cosas. Bueno, no me voy el día de hoy sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes que ven los videos de este canal, que siguen la página de Instagram, de Facebook. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos. Bueno, si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse al canal. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.